Conocen, mi nombre es Jim Contreras, tengo el gran privilegio de ser el pastor de español con nuestra iglesia Bell Shoals. Es un gran privilegio y siempre una gran responsabilidad, la cual le doy gracias al Señor que nos permite estar con ustedes domingo tras domingo. Y brevemente, sé que ya durante el momento ministerial el hermano Pedro compartió con ustedes, pero antes de entrar a la palabra quería tocar varias cositas una vez más. El evento de la hispanidad, tenemos invitaciones al salir, agarre 1, 2, 3, invite a alguien que sea parte de ese evento. Esté en oración, que ya este miércoles empezamos nuestras clases entre semana. Hay una en particular que me gustaría extender una invitación. Quizás usted lleva tiempo yendo a la iglesia, pero nunca quizás pudo aprender los fundamentos de la fe, o quizás usted tiene preguntas acerca de la fe. Hay una clase que la mencionamos, se llama Sígueme. Empieza este miércoles a las 6:30. Las clases son en el Adult Ministry Building, en el edificio para el ministerio de adultos. Si tiene preguntas cómo llegar, déjenos saber, que nosotros con gusto le vamos a ayudar. Pero le voy a pedir al hermano Eric y la hermana Yaima, si se ponen de pie y saludan a la iglesia. Ellos dos son los que van a estar liderando. Le damos un aplauso al Señor por la vida de ellos. Pueden sentarse, mis hermanos. Van a estar liderando esa clase llamada Sígueme, y con todo el corazón lo invito a usted. Si usted está debatiendo, todavía no sabe cuál clase escoger, si ya el Señor puso una en su corazón, si es amor y respeto, si es primera de Tesalonicenses, gloria a Dios. Pero si usted todavía estaba debatiendo, Señor, ¿a dónde? Pues tome esto como respuesta de parte del Señor, porque créame que va a ser una clase importante para su crecimiento espiritual. Ahora sí, sin más preámbulos, hoy continuamos lo que sería la serie de predicaciones que empezamos la semana pasada en Primera de Pedro. Una carta que el apóstol Pedro escribe a la iglesia dispersada que había sido exiliada. Hablábamos de eso la semana pasada, y el propósito de esta carta es exhortar a esos creyentes, a esos cristianos que son forasteros, literalmente hablando en ese momento, que estaban siendo perseguidos, y es una exhortación a que ellos se mantengan firmes en su fe en Cristo en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Y hoy me gustaría orar por el mensaje, pero también al mismo tiempo esto que acabamos de leer, personas que están atravesando tribulación, que necesitan mantenerse firmes. Yo creo que no es sorpresa para ninguno de nosotros lo que ha pasado en Colombia en los últimos días. Así que como iglesia creo que va a ser importantísimo que hoy oremos, pero no solamente orar. Si usted tiene preguntas, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Yo ya he estado en contacto con varios hermanos de Colombia en cuanto a centros de acopio, poder mandar ayuda. Creo que ahí en pantalla, bueno, casi no se logra ver, pero al salir puede hablar conmigo directamente y yo le puedo pasar información en centros de acopios con los que estamos trabajando para que usted pueda enviar su donación. Pero oremos para que el pueblo colombiano se mantenga firme, poniendo siempre su esperanza en Cristo. A cada hermano, cada hermana de la fe que está acá el día de hoy, que es de Colombia y quizás tiene familia allá, desde acá les damos un abrazo. Si hay algo que podamos ayudar, por favor déjenos saber. Así que si usted me acompaña, incline su rostro y vamos a orar por la dirección de este mensaje, pero al mismo tiempo vamos a orar por Colombia. Dios del cielo, nos acercamos en esta mañana, Padre, reconociendo que solamente tú eres merecedor de la honra y la alabanza, Señor amado. Padre, estamos aquí porque tu soberanía y providencia así lo ha permitido, Señor, y como iglesia queremos orar por Colombia, Señor, en esta hora. Padre, sabemos que estamos en los últimos tiempos, que la venida de tu Hijo está cerca, pero mientras tanto oramos por una Colombia que se mantenga firme, una Colombia que pueda poner sus ojos, su mirada en ti, Señor, en medio de estas circunstancias. Padre, te pedimos por cada familia que hoy por hoy tuvo que despedir familiares. Padre, te pedimos por cada familia que aún hoy por hoy no sabe dónde están sus familiares, por cada pérdida, Señor, tanto física como material. Pero que en medio de esto, Señor, resplandezca tu luz verdadera, la luz de Cristo. Señor, mira a cada hermano, cada hermana que está acá en nuestra iglesia en Colombia, que ellos reciban un abrazo de parte tuya. Dios del cielo, al mismo tiempo, el día de hoy, mientras entramos a Primera de Pedro y terminamos el capítulo 1, que podamos ser recordados que somos peregrinos en este mundo y que necesitamos de ti, Señor. Que cada uno de nosotros podamos poner nuestra esperanza en ti, Señor. Que podamos vivir en santidad, Dios del cielo. Que podamos siempre tener un temor reverente hacia ti, y que podamos aplicar todo esto en el amor los unos con los otros. Señor, gracias te damos por esta mañana.
Direcciona, Señor amado, este tiempo. Te necesitamos, guíanos a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Quiero comenzar con una historia muy interesante. Mi esposa y yo nos casamos, ya lo dije la semana pasada, en agosto del 2020. Y recordé que cuando nos casamos, por supuesto, habían ciertas citas migratorias a las cuales mi esposa y yo tuvimos que asistir. Y me acuerdo que en medio de esa cita de entrevista que íbamos a tener con la UCIS, muchas emociones llegaron a este servidor. Así como muchos de nosotros hemos ido a esas citas y hay nervios, ansias, expectativas. Y me acuerdo que yo estaba escuchando muchas voces que me decían: no, para las entrevistas tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que asegurarte de esto, esto y lo otro. Una de las cosas que me decían: si vas a ir a la entrevista, tienes que vestirte bien. No puedes ponerte lo que quieras, sino ve bien presentado. No solamente eso, sino tienes que llegar a tiempo, incluso más a tiempo que cuando vas al aeropuerto. Es una cita que no puedes perder. Tienes que llegar a tiempo a la entrevista, 1 hora antes. También otra cosa que me decía la gente: tienes que asegurarte a ser honesto. No sé por qué me lo decían, soy pastor y mira, bueno, en ese entonces no lo era, pero como cristiano soy llamado a ser honesto, no matter what, sin importar, hay que ser honestos. Pero me recuerdo a muchas personas: ellos lo saben todo. Saben todo de ti, así que no te pongas a inventar, tienes que ser honestos. Así que muchos consejos me dieron la gente: vestirse bien, llegar a tiempo, ser honestos. Pero también recuerdo un cuarto consejo que me dieron en preparación a esa entrevista que tenía. Y por cierto, pido oración porque pronto mi esposa y yo también vamos a tener otra entrevista a finales de este mes para la ciudadanía, para la gloria de Dios. Pero recuerdo que el otro consejo que me daban era que tenías que llevar evidencia. Tenías que llevar evidencia de que el matrimonio fue en buena fe, que no fue solamente por los papeles, y por supuesto no fue eso, que puedas demostrarle a esa persona que te está entrevistando que verdaderamente su matrimonio es legítimo. Y ese consejo yo me lo tomé literal, y quizás no sé si he compartido esto anteriormente, pero mi esposa y yo nos aparecimos a esa entrevista y primero te tienen en un salón donde tienes que esperar tu turno. Y mis hermanos, usted no me lo está preguntando y esto es algo verídico, mi esposa y yo éramos los únicos, con tantas parejas que habían ahí, que teníamos una caja de este tamaño llena de evidencia. Yo dije: de aquí no me sacan por falta de evidencia, mis hermanos. Yo agarré un álbum lleno de fotos de cuando nos conocimos, del matrimonio, más de 600 fotos. Teníamos las cartas que nos dábamos cuando empezamos a salir en el 2017. Tenía demasiadas cosas y yo con mi caja. Cuando entro a ese salón, éramos los únicos con una caja. Todos los demás tenían en una carpetica. Y yo: ay, Dios mío. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Quería asegurarme que tuviera todo lo necesario, porque una vez más, soy un inmigrante en esta nación. Y cuando pensamos en esto, cuando eres extranjero en un país, y sé que muchos de nosotros lo somos, tienes que aprender cómo funciona el lugar donde estás viviendo. Tienes que aprender las leyes, las normas, costumbres. Tienes que estar preparado para cuando haya una de estas citas o entrevistas. Pero aprender a vivir en el lugar donde estás no significa olvidar quién eres, ni comprometer tus valores. De una manera similar a algo que hablamos la semana pasada, es que los cristianos son forasteros, son extranjeros en este mundo. Sabemos que vivimos aquí, pero que no pertenecemos a este mundo. Somos recordados lo que dice Filipenses 3:20: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. O sea que aquí estamos, claro que sí, pero estamos en espera. Estamos de paso, estamos de peregrinos en este mundo y estamos ansiosamente esperando ¿qué cosa, mis hermanos? La venida del Señor Jesucristo. Ese día en que tú y yo volvamos a casa, ese día donde tú y yo estemos en ese cielo nueva, tierra nueva, reinando con el Señor para siempre. Y entonces esto me lleva a una pregunta
Una vez más, para los que somos inmigrantes en este país, hay cosas que aprendemos, cosas que debemos de vivir, cosas que debemos de adaptarnos. Pero en este peregrinaje como cristianos, ¿cómo entonces vivimos? ¿Cómo entonces nos comportamos? ¿Cómo el cristiano debe caminar en un mundo extranjero lleno de dificultades? ¿Cómo debemos de comportarnos mientras esperamos a nuestro Salvador? ¿Qué tenemos que hacer? En medio de la persecución, de ser rechazados, en medio de la presión debido a nuestra fe, ¿cómo debemos de vivir? Así que el día de hoy, si usted tiene su Biblia, vamos a estar en 1 de Pedro capítulo 1 y vamos a ver cómo Pedro nos da la respuesta. Encontramos 4 maneras en las que un extranjero espiritual debe caminar, debe vivir en este mundo. Así que para los que toman notas, si hay algo que desde ya puedes guardar en tu corazón, ¿qué es lo que debo hacer? Camina lleno de esperanza, vive en santidad, teme a Dios y ama profundamente. Si tú has sido redimido por Cristo, si has nacido de nuevo en Él, entonces por eso tienes que caminar en esperanza, santidad, temor a Dios y con el amor que es Dios. Así que lo primero que quiero que veamos el día de hoy es la esperanza, porque como cristianos tú y yo tenemos una esperanza que transforma nuestra perspectiva. Eso es lo primero que vemos y hablamos de esto la semana pasada y profundizamos, pero algo que vemos del versículo 13 en adelante es que se vuelve a repetir la idea de esperanza. Como cristianos tenemos una esperanza. Y es una esperanza que debe transformar la perspectiva que tú tienes. Vaya conmigo al versículo 13, 1 de Pedro capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Wow. Así que vemos cómo el apóstol Pedro empieza con la mente de la persona. La importancia de ceñir nuestro entendimiento, de ser sobrios, cuerdos, dominio propio. Y la importancia de poner nuestra esperanza en la gracia. La imagen que Pedro está utilizando es de alguien preparándose para trabajar o preparándose para salir a caminar. Es como si nos dijera: prepárense, no vivan distraídos, despierten. Vivan enfocados, abróchense en los cinturones, manos a la obra. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo caminamos en este mundo? Pues entonces esa esperanza tiene que tener un cambio de enfoque. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos y amigos, el día de hoy? Muchas veces nuestra esperanza está puesta en cosas que pueden cambiar. Muchos viven esperando que cambie la economía. Muchos viven esperando que haya un cambio en su matrimonio. Muchos viven esperando, poniendo su esperanza de que haya un cambio en el trabajo, un cambio en la situación. Muchos esperamos que alguien finalmente nos trate como queremos. Y entonces cuando esas cosas no cambian, cuando no vemos un cambio en las situaciones, pues entonces nos empezamos a debilitar. Nuestra esperanza entonces empieza a flaquear. Pero la palabra nos recuerda a ti y a mí esta mañana que debemos poner nuestra esperanza no en estas cosas que son cambiantes, pero poner nuestra esperanza completamente en la gracia de Dios. La esperanza del cristiano no está en circunstancias que cambian. La esperanza del cristiano está en el Dios inmutable, en Cristo, en el cual no hay sombra de variación, en el cual es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Y David, el rey David, salmista, fue alguien que entendió esto, pero como tú y yo muchas veces tuvo que recordárselo a sí mismo. El salmista decía en el capítulo 42, versículo 5 de los Salmos: ¿por qué te abates, alma mía? Algunos de nosotros se han preguntado esto: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y el salmista mismo se da la contestación: espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Qué hermoso es esto,
Vemos que David no está negando su situación, no está ignorando su situación. Él está reconociendo que está abatido, como muchos de nosotros nos hemos sentido. Pero en medio de esta situación, él está entonces cambiando el enfoque de su corazón. Es cierto, me estoy abatiendo. Alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Pero en medio de eso, entonces él cambia de enfoque. Debo esperar en Dios. Iglesia, hay momentos en los que nosotros también tenemos que predicarnos el evangelio y estas verdades a nosotros mismos. Momentos que debemos mover nuestro enfoque hacia Cristo. Momentos en que sí tenemos que decirnos: esto está difícil, estoy abatido, estoy afligido, pero Cristo sigue siendo fiel. Sí, es cierto, no sé qué es lo que va a pasar, pero Dios sigue estando en control. Sí, es cierto, estoy cansado, quiero tirar la toalla, pero mi esperanza no depende de las circunstancias. Y déjame decirle algo clave en esta mañana. La esperanza del cristiano, la esperanza cristiana no ignora la realidad. Yo no te estoy diciendo que te olvides de tu situación, porque esa no es la esperanza que nos habla de la Biblia. La esperanza cristiana es la que mira la realidad a la luz de Cristo. Sí, estoy abatido, estoy afligido, pero en medio de esto levanto mi mirada a Cristo. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Esa es la esperanza del cristiano. Hay situaciones, claro que sí, pero en medio de ellas confiamos, nos enfocamos, ponemos nuestra mirada en Cristo. Así que mientras vivimos como forasteros en este mundo, es necesario poner nuestra esperanza en Cristo. Y esto es algo que transforma nuestra vida, nuestra perspectiva. Y sé que la semana pasada pudimos profundizar más en esto, así que a través de las redes sociales puedes sintonizar este mensaje. Pero esto no es lo único que vemos en lo que queda de este capítulo, sino que también lo segundo que vemos es que debemos vivir con santidad. Una santidad que refleja a nuestro Dios. Vaya conmigo a los versículos 14 y 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. ¿Lo tienen? Está en pantalla, claro que sí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en nuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Wow. Este es el segundo llamado que la palabra nos hace a nosotros el día de hoy: ser santos. La santidad comienza con quién es Dios, no con nuestras circunstancias, no con lo que hace el mundo. La santidad no comienza con lo que hacen los demás. La santidad comienza, según con lo que acabamos de leer, comienza en Dios. Y Dios es santo. Algo interesante de esta palabra santidad es que literalmente significa ser apartados. ¿A qué te recuerda esto? Que santidad significa ser apartados. ¿A qué te recuerda esto? A que no pertenecemos a este mundo. De que Dios nos ha apartado para sí mismo. Este es un tema que vemos en Primera de Pedro, que estamos como forasteros, extranjeros en este mundo. Antes, cuando estábamos en el mundo, vivíamos en la oscuridad. No éramos hijos de Dios. La palabra nos dice que éramos hijos de ira, que estábamos en enemistad con Dios. Pero cuando hablamos de santidad, quiere decir que cuando una persona viene a Cristo, pone su fe en Él, entonces Dios literalmente, el que estaba en oscuridad, lo saca de allí y lo traslada entonces al reino de luz. Hay un cambio. Esa persona ha sido apartada. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces el cristiano tiene que ser santo. Por eso nosotros debemos vivir de una manera que refleja el carácter de nuestro Dios, y no vivir de una manera que refleja el carácter del mundo. Por eso básicamente el texto nos dice: no se dejen llevar con los deseos que ustedes antes tenían en su ignorancia. No podemos caminar de la manera que caminábamos antes de conocer a Cristo.
Una vez más, antes de conocer a Cristo, nuestros deseos nos dominaban. Y esos deseos que tú y yo teníamos eran opuestos a lo que Cristo quiere. Pero ahora que hemos conocido de Dios, que Él nos ha trasladado de la tiniebla a la luz, de la muerte a la vida, entonces ahora el que debe guiarnos es Cristo. Sin embargo, es muy triste que muchos cristianos pasan por alto o toman a la ligera lo que es el tema de la santidad. No sé por qué, pero lo ponen como en segundo plano o como algo secundario, cuando la Biblia lo pone como algo que es top tier, como algo importante, vital para la vida del cristiano. Ser santos, ¿por qué? Porque Dios es santo. ¿Cómo se ve esto, pastor? Qué bueno que hace esa pregunta. El mes pasado tuvimos una serie de predicaciones durante el mes de julio muy hermosa. Y lo más hermoso es que casi yo no prediqué, así que gloria a Dios por eso, porque podemos escuchar de otras personas y es importantísimo eso. Pero la serie de predicaciones fue titulada Eso no está en la Biblia, que creo que es una serie que podemos tomar por todo un año. Pero una de las cosas que no hablamos es que la gente dice mucho, o no sé usted, pero yo he escuchado mucho: es que yo vivo a mi manera, yo soy cristiano a mi manera. No, es que yo tengo mi propia fe, yo amo o creo en Dios a mi manera. ¿Alguien ha escuchado frases como esas? ¿Está eso en la Biblia? No, hay que tener cuidado con eso, porque no puede ser así. Una persona que es cristiana no puede vivir a su manera. Un cristiano no puede vivir con sus deseos, tiene que vivir de la manera que Dios quiere. ¿Y cómo es la manera que Dios quiere? Que vivan sus hijos en santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. La palabra nos dice hoy, literalmente leímos, ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y la última vez que revisé, todo sigue significando todo. Bueno, yo soy cristiano en estas áreas, en los domingos, los miércoles, pero bueno, estos otros días, cuando se trata de mi familia, de mi trabajo, pues ahí ya no soy cristiano. Ahí yo puedo vivir a mi manera. La palabra nos recuerda hoy, no es así. Eres cristiano de lunes a domingo. Y después del domingo, ¿qué sigue? El lunes de nuevo. En toda manera de vivir, en el trabajo, en mi familia, en la iglesia, en mi círculo social, sigo siendo cristiano. Así que en toda nuestra manera de vivir tenemos que buscar la santidad. Pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Quizás no lo sé, pero sí sé algo importante, y es que las circunstancias nunca son una excusa para deshonrar a Dios. Las circunstancias nunca son una excusa para que una persona deshonre a Dios. Podemos estar pasando por momentos difíciles, claro que sí. Podemos ser tratados injustamente, ser rechazados. Podemos estar bajo presión, pero nuestras circunstancias nunca nos dan permiso a nosotros para fallarle a Dios con nuestras acciones. Estoy enojado y por eso puedo hablar como quiera al quien sea. No, me hicieron daño y por eso debo de guardar rencor y hablar mal de esa persona. Si no, pastor, es que todos lo hacen, entonces no importa si al final del día todos pecan, o todos en mi trabajo hacen eso, pues yo también. Pastor, es que estoy pasando por mucho, Dios me entiende. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. La palabra nos dice en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero en todo no se halló pecado en él. Esa es la meta. Ese es el ejemplo. Pastor, que es difícil, claro que sí, ahí estamos todos metidos. A diario vamos a hacer cosas que no son del agrado del Señor, pero ¿dónde está nuestro corazón? Qué hermoso es cuando tenemos un corazón que no se justifica a sí mismo. Créeme que lo que Dios conoce al 100% tu vida. Y en cierta manera yo pienso que lo último que Él quiere es que vengas a Él con excusas. Es que mira, Él me hizo esto, o mira, es que todo el mundo lo está haciendo. No, ven a Él y pide perdón. Sé honesto con Él. Perdóname, te fallé y contra ti, solo contra ti he fallado. Renueva en mí un corazón limpio. Devuélveme el gozo de mi salvación. Ayúdame, Señor. Qué hermoso es cuando alguien viene a ti con la verdad.
Los que son padres, ¿ustedes quieren escuchar a sus hijos con un montón de excusas o que vengan delante de ustedes? Fallé, papá, perdóname, lo hice mal. De una manera mucho más grande. Acércate a Dios con un corazón sincero. Porque el camino de la santidad, déjame decirte algo, no termina hasta el día que venga Cristo o tú vayas al cielo. Por mucho tiempo que lleves en el evangelio, sigue siendo una obra en proceso. Muchos de ustedes llevan más tiempo que yo, y para la gloria de Dios 19 años llevo en los caminos del Señor. Y créame que todavía me falta millas. Para los que llevan 30, 40 años en el evangelio, gloria a Dios, pero Dios no ha terminado contigo. Aún sigues en un camino de santidad práctica. Tu situación no determina si debes buscar la santidad o no. Eres llamado a ser santo, iglesia. Y sabes algo, la santidad no se trata simplemente de una lista de normas. Es aprender a vivir de una manera que agrada al Dios que nos salvó. La santidad es una respuesta natural que el cristiano tiene al amor que Dios le ha mostrado. Es poder preguntarnos antes de hacer algo: ¿esto refleja a Cristo? ¿Esto agrada a mi Señor? ¿Esto está formando en mí el carácter de Jesús? El salmista decía una oración necesaria: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, en el Salmo 139. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Qué hermoso poder levantar una oración como esa: Señor, ayúdame, te necesito. Para poder caminar en santidad. Podemos engañar a otras personas, podemos incluso engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestro corazón. Algo que meditaba, que dijo el pastor Cory mientras nos reuníamos, y me llama mucho la atención y lo comparto con ustedes: si Dios nunca está en desacuerdo contigo, probablemente el Dios que estás escuchando eres tú mismo. No, es que yo hago esto y bueno, la Biblia me apoya. Si todo lo que tú haces, Dios nunca está en desacuerdo con algo que tú haces, pues déjame decirte que te inventaste otro Dios. Porque el cristiano en su caminar como en la fe, a diario nos encontramos con cosas que yo quiero hacer, pero que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. El Dios verdadero te ama tanto que no te va a dejar de la manera como llegaste a Él. Llegaste roto, pues Él te restaura. Llegaste vacío, pues Él te llena. Llegaste sucio a Dios, pues Él te limpia. Él quiere que vivas en santidad y vienes de cierta manera, pero Él transforma tu vida. Vivir en santidad consiste en reflejar al Dios que nos llamó. Una vez más, no vivimos a nuestra manera, vivimos conforme a la manera que Dios quiere que vivamos. Así que mientras estamos como peregrinos, forasteros en este mundo, sí ponemos nuestra esperanza en Cristo, pero también tenemos que vivir en santidad. Y avanzo porque el tiempo continúa. Lo tercero que vemos en el pasaje del día de hoy es que también debemos tener un temor que nace de la redención. Esto es importante en nuestro peregrinaje. Así que acompáñenme a los versículos 17 al 21. Primera de Pedro 17 al 21, capítulo 1. Y si invocáis como Padre a aquel que parcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para que pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean Dios. Wow. Mi alma te alaba, Señor. Aquí encontramos la tercera característica de cómo debemos vivir en esta vida, conduciéndonos en temor a Dios. Eso no significa vivir con miedo de Dios, sino reverencia, el respeto, asombro de quién es Dios.
Pedro presenta una verdad muy interesante. Dios es nuestro Padre, pero al mismo tiempo Dios es nuestro juez. Por eso debemos conducirnos en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación, como lo leíamos. Somos peregrinos. Vemos que esta idea aparece de nuevo. Estamos acá temporalmente. Por eso debemos vivir con reverencia delante de un Dios santo. Pero Pedro no deja este mandato del temor sin explicación. Inmediatamente nos dice a nosotros por qué debemos vivir de tal manera, por qué debemos conducirnos en temor durante todo el tiempo que estemos en este mundo con reverencia a Dios. El versículo 18 nos dice: sabiendo que fuimos redimidos de nuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas que no con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Wow. Ese es el precio de la redención del cristiano, un alto precio. En pocas palabras, Pedro nos está diciendo: ¿quieres saber por qué debes vivir, conducir tu vida con el temor de Dios, con reverencia hacia Dios? Pues mira cuánto costó tu salvación. No fuiste comprado ni con oro ni con plata. Fuiste comprado con algo que nunca se acaba. Fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y por medio de esa sangre somos redimidos. Entonces nuestro temor reverente hacia Dios nace al entender esa realidad de que yo le pertenezco a Dios porque Cristo pagó el precio que yo nunca antes podría haber pagado. Esto me lleva a una verdad también, que cuando tú y yo comprendemos, cuando comprendes cuánto costó nuestra redención, entonces aprendemos a caminar con reverencia y temor delante de nuestro Redentor. Cuando una persona verdaderamente internaliza, sabe lo que costó que tú pudieras tener vida, pues eso te lleva a caminar, a conducirte con temor y reverencia, con respeto y asombro a ese Dios que dio su vida por ti. Una pregunta que nos hacíamos esta mañana con el grupo de adoración y alabanza antes de venir acá. Les pregunté: ¿alguna vez algunos de ustedes ha tenido una persona que haya muerto por ustedes? Yo les dije: el único que yo conozco que murió por mí es Cristo. ¿Cuánto entonces eso me debe llevar a mí a conducirme en agradecimiento a ese Dios que entregó todo por mí? Si verdaderamente entendemos que nuestra vida le pertenece a aquel que la compró con su preciosa sangre, entonces no podemos seguir viviendo jugando con el pecado. Tenemos que vivir con temor y reverencia a Él. Y lo último que quiero dejarte para ir terminando en esta mañana ya tarde, es que también el texto nos muestra que un cristiano tiene que tener un amor que demuestra nuestra nueva vida. Así que vamos a terminar la lectura del capítulo 1 en esta tarde. Primera de Pedro 1, versículos 22 al 25. Puesto que en obediencia a la verdad habéis sido purificados vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que os fue predicada. Gloria a Dios, qué hermoso. Lo último que vemos en este pasaje es un llamado a ti y a mí de amarnos unos a otros, no de una manera débil, sino de una manera entrañable, profunda, con un corazón puro. Mientras estamos como forasteros, peregrinos en este mundo, iglesia, debemos mostrar el amor de Cristo, amarnos los unos a los otros. Pedro conecta el amor con nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo. Dice el texto: pues habéis nacido de nuevo. Así que lo vemos, los que han nacido de nuevo, los que están en Cristo, deben amar a su prójimo. Y este no es el único lugar donde vemos que la Biblia habla del amor. Iglesia, nosotros no somos solamente personas que se reúnen los domingos en el mismo edificio.
No somos personas que hemos sido compradas por la misma sangre. Tenemos el mismo Salvador, hemos recibido la misma gracia, hemos nacido de nuevo por la misma palabra. No somos desconocidos, al contrario, estamos en el mismo equipo. Somos una familia y entonces tenemos que aprender a amarnos como tal, como familia. Mire que el texto no dice amen solamente a las personas que le caen bien. Mire que la palabra no dice amen a aquellos que piensan como ustedes. Mira que la palabra no dice ame a los que nunca los han ofendido. Lo que dice la palabra es ámense los unos a los otros entrañablemente, con corazón puro. Y es que el amor es una evidencia de nuestra nueva vida que tenemos en Cristo. Es que el amor es algo que refleja el país a donde pertenecemos, la ciudadanía celestial. Porque vivimos en un mundo que es todo lo opuesto, que te dice que te la hace, te la paga. Que si alguien te ofendió, pues lo dejas. Oh, pero el testimonio bíblico: amar los unos a los otros con amor entrañable. Si realmente hemos nacido de nuevo, algo comienza a cambiar en nuestra manera en que nos relacionamos con otros. Comenzamos a perdonar, comenzamos a servir, comenzamos a tener paciencia, a buscar unidad. Incluso comenzamos a amar, incluso cuando cuesta. Porque Cristo no solamente nos llamó a amar a Cristo. Qué fácil sería, ¿no? Nos llamó a amar como Cristo. Ponte de pie en esta hora, iglesia. Gloria a Dios. Pensé que íbamos a estar acá hasta la 1 porque es un texto largo. Pero como hablamos del amor, creo que es permisivo. No quiero que salgan de acá odiándome. Bromeando, mis hermanos. Pero quiero terminar esta mañana tarde de la misma manera como empezamos. Y te hago la pregunta: ¿cómo debe caminar un cristiano mientras vive en un mundo que no es su hogar? ¿Cómo debemos de caminar? ¿Cómo debemos de vivir mientras estamos en este mundo? Como te lo dije al principio, te lo vuelvo a repetir: camina lleno de esperanza. Vive en santidad mientras estás aquí. Teme a Dios, pero también ama profundamente. El día de ayer estaba reunido con unos caballeros y vimos el versículo del día. ¿Cuántos tienen la aplicación de la Biblia? Varios, gloria a Dios. ¿Alcanzaron a leer el versículo de la Biblia ayer? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era el versículo de la Biblia ayer? Mira, pop quiz, como dicen en inglés. Ay, mira, ninguno. Santiago 5:8. Dice así el versículo que puso esa aplicación el día de ayer: sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Yo no sé usted, pero si alguien ha estado meditando en que la venida del Señor está cerca, es este servidor. Con todo lo que estamos viendo aconteciendo en el mundo, y no estamos diciendo que nunca hayan pasado fenómenos naturales, claro que sí han pasado, pero la frecuencia con que lo que estamos viendo, esos fenómenos, es algo sin precedentes. La venida del Señor está cerca. Tú y yo estamos temporalmente en este mundo. Estamos esperando con ansias que Cristo venga. Y por eso no hay tiempo que perder. No tenemos tiempo para poner nuestra esperanza en cosas que no pueden salvarnos. No hay tiempo para vivir una vida que juega con el pecado. Tienes que vivir una vida que vive en santidad mientras estás aquí. No hay tiempo para olvidar el precio de nuestra salvación. Vive con el temor del Señor, reconociendo lo que Él ha hecho por ti. Y si Él dio todo por ti, pues entonces nuestra respuesta, iglesia, es dar todo por Él. El Señor está cerca y no hay tiempo para guardar resentimiento en nuestro corazón contra los hermanos de la fe. Ama profundamente a tu hermano. Te falló, pues tú le fallaste a Dios.
Y aún así Dios te perdonó y te abrazó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama como Cristo ama. Cristo viene pronto y mientras tanto debemos caminar en esperanza, vivir en santidad, temer a Dios y amar profundamente. Dios no nos salvó para que viviéramos exactamente como el mundo vive. No, para nada. Dios nos salvó y nos diseñó a ti y a mí para caminar de una manera diferente mientras esperamos a Cristo. Y yo no sé cómo te encuentras en la tarde de hoy, pero déjame decirte una vez más, si estás en Cristo, tienes que ser diferente. Tienes que vivir como Cristo quiere que vivas. Tu Salvador viene pronto, iglesia. Qué hermoso sería que cuando Él venga te consiga haciendo lo que su palabra dice. Mi alma te alaba, Señor. Así que en esta hora inclina tu rostro y puedes orar allí donde tú estás y darle gracias a Dios. Dios del cielo, nos presentamos, Señor amado, en esta tarde con acción de gracias en nuestros corazones, sabiendo que tú eres el único Dios verdadero. Dios del cielo, estamos acá como peregrinos. Padre, añoramos con ansia tu venida, pero mientras tanto hoy hemos sido recordados a través de tu palabra, Señor, que debemos poner nuestra esperanza en ti en todo momento, Señor amado. Padre, hoy hemos sido recordados que debemos vivir en santidad allí donde tú estás, iglesia, hermano, hermana, amigo. Pídele perdón a Dios si has hecho algo que ha sido en contra de Él. Dile allí donde tú estás: Señor, ayúdame, te necesito. Escudriña mi corazón, Señor, y ve si hay maldad alguna, Señor, y la presento delante de ti. Padre, que no podamos tomar a la ligera esa salvación, esa santidad. Señor, ayúdanos a vivir con ese temor reverente hacia ti. Y ayúdanos, Señor, a que todo esto se refleje en la acción a través del amor. Señor, hoy te pido por aquellos que están aquí hoy y les cuesta amar a alguien. Padre, hoy te pido por aquellos que están aquí hoy y quizás tienen resentimiento contra un hermano, que hoy sean recordados que no hay tiempo para perder, que a ese hermano lo va a ver en el cielo también. Señor, ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos y no como el mundo dice. Hoy entendemos que nuestra ciudadanía está en los cielos y por lo tanto tengo que actuar conforme a esa ciudadanía. Estamos acá temporalmente, Señor, pero eso no significa que voy a poner en juego los valores que encontramos en tu palabra. Señor, mira cada corazón, mira cada vida. Que esta exhortación el día de hoy nos lleve a más a ti. Te damos gracias por la preciosa sangre de Jesús. Gracias por morir en nuestro lugar, Señor, porque ya no somos el mismo de antes, sino ahora somos nuevas criaturas en ti, Señor. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, Señor. A ti sea la honra y la gloria en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Cante con nosotros, déselo fuerte al Señor.